Claudio Lozano, ¿cómo le va? Bien, bien, acá. Gracias por este ratito. No, faltaba más. Acaba de llegar. Acabo de llegar. Puesta en escena, una patria grande. Bueno, ¿me explica cómo se construye una patria grande? Porque ahí hay que dejar de lado, supongo, cuestiones, en algún caso personal, en otro caso de historias de militancia, en otros casos algunos encontronazos del pasado, ¿no? Sí, yo creo que hoy hay cualquier estudio de opinión pública te muestra que prácticamente 7 de cada 10 argentinos quieren terminar con lo que hoy está ocurriendo. No hemos sabido todavía construir un canal político que exprese eso. O sea, todavía nadie capitaliza eso entero, No, pero es está que claro... nadie lo puede capitalizar. Yo creo que la única manera de hacerlo es la conformación de un frente muy amplio, que tiene que tener algunos puntos de acuerdo básico. Me parece que el primero de ellos es desterrar del horizonte de la Argentina las políticas neoliberales. Estamos en la tercera fase de estas políticas. En todos los casos nos han hecho muy mal, en la dictadura, en los 90 y ahora. Me parece que después hay un conjunto de temas que son centrales. Uno es el tema de la pobreza en la Argentina. Es francamente inaceptable que en nuestro país haya pobreza y que haya hambre. Un solo dato: los ingresos necesarios para que ningún hogar sea pobre en la Argentina equivalen al 2,4% del total de la riqueza generada, es decir, nada. La posibilidad de transferir esos ingresos para que ese conjunto que representa prácticamente la tercera parte de la población pueda tener acceso a niveles de consumo razonables y que al mismo tiempo sería un pilar de un aumento de la demanda y de una recomposición de la actividad económica de la Argentina, es absolutamente factible. Hay un segundo eje que me parece que es clave, que es la recuperación del territorio argentino. Argentina es un país llena de conurbanos en torno a ciudades que se hacen cada vez más invivibles por el nivel de concentración demográfica. Y la verdad que la Argentina tiene espacios vacíos enormes y potencialidad productiva en sus diferentes regiones de múltiples características. Tanto terminar con la pobreza como recuperar el territorio son dos vectores para reorganizar el aparato productivo del país, un aparato productivo que hoy es fuertemente dependiente de producción importada y que hay que cambiarlo. Necesitamos ahorrar divisas, incorporar progreso técnico, demostrar que tenemos una capacidad productiva de alimentos lo suficientemente importante como para alimentar a precio razonable a nuestra población y colocar alimentos en el mundo. Y todo eso se sostiene con una democratización institucional. Argentina tiene que ir a una institucionalidad mucho más abierta, de mayor participación, de mayor capacidad de decisión de la comunidad. Y hacer esto nos coloca aparte de frente a un tema que creo que es clave, que hoy está puesto para, casi te diría, garantizar la continuidad de lo que estamos viviendo, que es el tema de la deuda. La verdad que el volumen de endeudamiento que ha construido este gobierno, una deuda que prácticamente en un 60% se ha fugado, es decir, no es que hemos tomado deuda para el desarrollo de la Argentina. La contrapartida de la deuda, una vez más, es la fuga, lo cual obliga a investigar el endeudamiento. Y en segundo lugar, el acuerdo con el fondo, que es un acuerdo sumamente irresponsable. Nuevamente ahora el fondo acaba de la mano del respaldo de los Estados Unidos, de permitirle al gobierno algo gravísimo, que es permitirle que promueva la fuga de capitales. ¿Qué es esto de tener más poder de fuego para intervenir en el mercado cambiario? Eso es la fuga. Eso es que los pocos dólares que le quedan a la Argentina se vayan. ¿Para qué? Para sostener la posibilidad de que no haya una corrida y que el gobierno llegue a la elección. Y la consecuencia es que el próximo gobierno no tenga un dólar partido por la mitad para afrontar la discusión que viene. Es decir, aquí hay una tendencia a vaciar de dólares a la Argentina para ahogar financieramente al próximo gobierno. El acuerdo con el fondo es un acuerdo para la reelección de Macri, no es un acuerdo para la Argentina. Es más, desde que empezó es así. Desde que empezó debió haberse discutido lo que estaba en debate, que es el problema de que el gobierno de Macri puso a la Argentina al borde del default.
no tenía dólares para afrontar los compromisos y vencimientos que tenía, y en lugar de reestructurar la deuda pública, lo que se hizo fue hacer un crédito que incrementó el endeudamiento, aumentó los compromisos y pateó la pelota para adelante. Cuando usted marca que hay que democratizar más la toma de decisiones, la institucionalidad en la Argentina, explícitamente, ¿qué dice? Porque hoy hubo mucha polémica a propósito del planteo de Mempo Giardinelli respecto a si hay que terminar con el Poder Judicial y hay que dar un servicio de justicia y hay que hacer una reforma constitucional, pero no reformarla, hay que hacer una nueva constitución desde las bases, dándonos pactos preexistentes diferentes, etc. Digamos, ¿hasta dónde llega esa reformulación que usted imagino que estuvo? No, yo creo que hay que pensar en una idea constituyente, en una asamblea constituyente, que implica incorporar mecanismos de participación directa y semidirecta de la población en las decisiones. Mira, depende del tema que tomes. Es obvio que el Poder Judicial necesita un proceso de democratización. Te diría que habría que avanzar poniendo en comisión buena parte de los jueces de Comodoro Pi y renovándolos. Y te diría que el Consejo de la Magistratura debería ser un ámbito donde las diferentes organizaciones de la comunidad pudieran tener algo que ver con la discusión de la justicia. O sea que reformularía Consejo de la Magistratura, pondría en comisión los jueces de Comodoro Pi. Así es. Y el campo sindical también, la libertad y la democracia sindical, la posibilidad de que los trabajadores puedan decidir qué tipo de organizaciones construyen. Pero ahí se va a pelear con Moyano y con algunos de los... Bueno, nosotros... Bueno, usted está peleado hace un tiempo. No peleados, tenemos un criterio distinto de cómo deben organizarse los trabajadores. ¿Le sorprendió la decisión de el gobierno de quitarle la legitimidad a Pablo Micheli a propósito? No se la quitó el gobierno. No, eso es un error. Acá lo que, digamos, Pablo Micheli mantenía una conducción prorrogada, que lo había hecho a través del Ministerio de Triaca, pero acá hubo elecciones en la CTA y la verdad que la mayor parte de los congresales, de la conducción de la CTA, están en el otro sector. Y la justicia que es donde también usted está. Claro, la justicia, yo no tengo hoy ningún cargo en la CTA, pero digo, la justicia volteó la decisión del Ministerio de Trabajo de Triaca. Y lo que hizo ahora la Secretaría de Trabajo, que ya no es ministerio, es reconocer lo que había dicho la justicia. O sea, no podía haber hecho otra cosa. No, claro. No tiene nada que ver con su pronunciamiento a favor de la candidatura de Cristina. Es previo a su pronunciamiento. No es posterior al pronunciamiento. O sea, que él toma eso con habilidad para... Exactamente. Yo te diría, para hacerla precisa, al interior de la CTA Autónoma hay aproximadamente, o había 28 organizaciones que formaban parte de esa central, de las cuales 25 están en la central que conduce Ricardo Peidro, Hugo Cachorro Godoy y Claudia Baigorria. En la de Pablo Micheli quedaron 2 organizaciones nada más, y hay una que quedó en el medio. La mayor parte de la conducción convocó a una elección, la mayor parte de los congresales convocó una elección, esa elección se hizo en tiempo y forma, y eso es lo que la justicia dijo. Esta elección es la que vale, y reconoció la nueva conducción de Ricardo Peidro, de Hugo Godoy y de Claudia Baigorria. Eso es lo que pasó. Y es previo a todo el tema de sus declaraciones y demás. En realidad, lamentablemente, Pablo no termina de aceptar que él dejó de representar lo que representaba. Nacho, Lourdes. Sí, le quería preguntar, Lozano, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo le te quería va? preguntar, usted fue muy crítico durante el kirchnerismo, en especial en la última etapa, sobre todo con el Ministerio de Economía, cuando estuvo al frente Hernán Lorenzino y Axel Kicillof. ¿Cree que aquella política económica era superior, era mejor a la política económica actual de este gobierno? ¿Qué diferencias se encuentran o similitudes en todo caso? Mirá, creo que el enfoque de la política de Macri es un enfoque totalmente distinto. Digamos, no vino a mejorar lo que estaban haciendo mal o lo que estaba haciendo mal la experiencia anterior. Para ponerlo de manera muy grosera, la característica de la política económica anterior tenía que ver con que el Estado tenía que intervenir, regular y orientar la economía. Desde mi punto de vista, los mecanismos regulatorios que se utilizaron no fueron los adecuados. No hubo una regulación pública en términos de defender el interés público. En muchos casos hubo una regulación facciosa que beneficiaba a algunos y postergaba a otros. Y por lo tanto había que discutir la calidad de la regulación.
El macrismo no vino a hacer eso, vino a plantear otra cosa. Vino a plantear la apertura general de capitales y de producción de la economía argentina, vino a desregular, vino a decir voy a destrabar la economía porque el Estado la traba, sobre la vieja lógica que enunció Martínez de Hoz, que enunció Cavallo y Menem respecto a que la apertura, la desregulación y el interés privado son los que nos llevan a el beneficio del conjunto, y lo que se volvió a demostrar una vez más es que esto termina siempre igual: alto nivel de endeudamiento, crisis externa y crisis social. Pasó con los militares, pasó con el final de la convertibilidad y pasa también con este gobierno. Volviendo a la cuestión judicial, ¿cree que este gobierno tiene la misma injerencia que criticaba del kirchnerismo sobre el Poder Judicial? Me parece que el Poder Judicial tiene un nivel de degradación brutal. Está penetrado por el poder político, por el poder económico, por los servicios de inteligencia. Yo creo que el problema más grave que tenemos hoy es que el Poder Judicial no es vara de nada. Es decir, nadie puede, en función de que una causa determinada se manifieste públicamente, saber si esa causa está avanzando por lo que objetivamente ocurre o porque efectivamente el tiempo político hace que avance. Es decir, nadie puede decir, este es culpable de tal cosa o no. Siempre aparece una operación de inteligencia o de contrainteligencia que justifica tal o cual cosa. Entonces, ¿hay una operación de inteligencia en la causa de los cuadernos? Seguro que la hay. ¿Lo que dicen los cuadernos está todo mal? No, hay muchas cosas ahí que hay que discutir en serio, detrás de lo que se denomina corrupción, que tienen que ver con el financiamiento ilegal de la política, con los sobreprecios en las compras públicas. Digo, hay todo un paquete de cuestiones muy importantes a discutir. Ahora, ¿es una operación de inteligencia? Sí lo es. ¿Dirigida? También. Ahora, en el caso de Stornelli, ¿qué hay? También hay una operación de inteligencia. Entonces, pero digo, lo que digo es que se ha perdido cualquier tipo de vara. O sea, la que perdió es la verdad. La que perdió es la verdad. La verdad perdió, claro. No hay justicia. Por eso es que hay que reconstruir el Poder Judicial. Porque no se puede seguir así, está totalmente degradado. Desde el gobierno anterior y desde también. Gracias, Claudio. No, gracias a ustedes. Sé que tuvo una jornada ajetreada y ha venido con lo justo, pero llegó y eso Bueno. es muy valioso y muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muy gentil.